van a ver que la clase tiene preguntas y algunas respuestas. Por lo tanto, yo voy a entrar de la pantalla de compartir pantalla y voy a salir de compartir pantalla para escuchar. Lo que te pido, Marianita, fíjate, en general, cuando yo les hago una pregunta y ellos responden, Y que te digo quién respondan, está hablando. no, que respondan por chat. Ah, Así vos me decís más o menos cuántas respuestas favorables hay, o qué respuestas hay, pero lo que quiero es que opinen y respondan las preguntas. No hace falta que las perfecto. sepan. Ok, entonces ellos responden al chat, no hablan, no abren micrófonos, digamos. Exactamente, responden al chat. Y Mariana Dale. me va a ir contando cómo hay. Yo posiblemente salga de pantalla completa para verlos. Me resulta, después de tantos años de dar clase, viendo en la cara a la gente que me está escuchando, me resulta muy difícil verlos, no verles la cara y no ver qué reacción tienen frente a las cosas que voy diciendo. Así que, bueno, empezaremos a ver con agrandamientos gingivales. Muy bien. Acá esto, ahí. Muy bien. Vamos a... A ver, esperen que me pase una para... Muy bien. ¿Vamos? Entonces, pacientes con condicionamientos sistémicos, vamos a ver. Vamos a ver la respuesta gingivo-periodontal a diferentes tipos de fármacos. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Es posible identificar a la medicación que está tomando el paciente de acuerdo a la respuesta gingival? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, Más. sí, 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 sí. Todos dicen que sí. Todos dicen que sí. Muy bien, vamos a Todos ir dicen que viendo. sí. A ver, 18. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué conclusión sacamos. A ver, esta foto yo se las mostré seguramente, hace ya un tiempo, en la que vemos a esta señora que tiene una inflamación gingival muy marcada, donde yo les estoy marcando. ¿Mm? ¿Recuerdan este caso? Sí, el que lo recuerda, que abra el micrófono. Sí, Sí, ¿se acuerdan de este caso, Victoria? sí, ¿Mm? sí, lo vimos en la primera clase de diagnóstico. En la primera clase de diagnóstico. ¿Y se acuerdan que era esto? Respirador Sí, bucal. que tenía el reparo del labio porque respiraba por la boca. Está bien, perfecto. Entonces, acá podemos identificar que es un cuadro inflamatorio de un respirador bucal. ¿Y esto qué es? ¿Alguien puede identificar qué es esto? Es un engrosamiento gingival con características inflamatorias, edematosas, de un color rojizo, pero totalmente irregular. Esto es idiopático. O sea, el paciente no tomaba ninguna medicación y nunca sabemos por qué desarrolló ese tipo de engrosamiento gingival. Este caso, ¿qué les parece que es? Y abre el micrófono el que tiene la posibilidad de responder. ¿Qué les parece que es esto? ¿Por fármacos puede ser? Por fármacos. Este paciente es un paciente que estaba tomando ciclosporina. Un paciente trasplantado. ¿Y este paciente, y este caso, qué les parece que es? A ver, el que puede identificar, que abra el micrófono. ¿Qué les parece? Como les cuento ya que no hay respuesta. Este Bueno, paciente también tomaba ciclosporina. Pero ustedes ven el agrandamiento gingival. No se no. ve ningún agrandamiento gingival.
Vamos a ver otros casos. A ver estos casos. Acá tenemos, a la izquierda, tienen el caso de una chica que se llama Adina. No sé si ya se los mostré antes. ¿Se los mostré este caso? ¿El de Adina? Les cuento, Adina tiene ese engrosamiento. ¿Ustedes pueden identificar cuál es la causa? Bueno, les cuento, si la veían a Adina, hubieran visto que Adina está cursando un embarazo de 4 meses. Entonces en la pancita se le vería, esto es un épulis, si bien, como antes dijo el doctor Venturino, un épulis es un agrandamiento gingival, no está haciendo ninguna referencia a ninguna patología. Bueno, pero en este caso, agrandamiento gingival es con un gran componente vascular, es muy sangrante. Y a la derecha, ¿qué les parece? ¿Lo mismo? Es un épulis también. Ajá. Claro, con la diferencia que este era un hombre, así que del embarazo no puede ser. Entonces, es un agrandamiento gingival, pero ven que tiene un componente más fibroso, que no se ve tan rojo y tan vascular como el que se ve del otro lado. Y también era idiopático. Lo eliminamos, ¿m? Y no había una causa aparente, el paciente no tomaba ninguna medicación. Este caso también lo vieron cuando hablamos de diagnóstico al principio. A ver, ¿qué les parece de este caso? ¿Qué puede ser que provoque esos engrosamientos? La fenitoína. Podría ser, pero no lo es. En general, cuando ustedes vean agrandamientos con fenitoína, son agrandamientos más fibrosos. ¿Ustedes cómo lo ven esto? ¿Edematoso o fibroso? ¿Lo ven rojo o lo ven rosado? Matoso. Más Hormonal, edematoso. dice uno por ahí. Hormonal. Esto es una gingivitis relacionado con la pubertad. Esta era una chica de 12 años con una gran cantidad de placa, gran componente inflamatorio, pero también con una explosión hormonal que hace que las respuestas sean exageradas. Estamos viendo todos agrandamientos diferentes. ¿Y este caso? ¿Qué les parece? Por placa, dice uno. María Por Pía. placa. Muy bien, por placa. Sí, es por placa, pero hay otro componente. Podría ser respirador bucal también, dice Seba. Claro, no es este el caso de un respirador bucal. Fíjense cómo están concentrados en las papilas, pero esta es una chica que está consumiendo anticonceptivos orales. Y fíjense cómo eso produce un cambio en en su movimiento hormonal y esto determina crecimientos diferentes. Eran muy sangrantes, muy edematosos. ¿Y esto? ¿Cómo lo ven en relación a los casos anteriores? ¿Cómo se ve la encía? ¿El color cuál es? Se ve como más fibroso, más rosado. Más rosado, ¿no es cierto, Victoria? Sí. Se ve como más rosado. Entonces, este es un paciente de aproximadamente 50 años, ¿m? Que tiene... ¿Hay placa? Sí. Hay mucha placa. Todos los pacientes que tienen placa describen estos engrosamientos tan localizados. No necesariamente. No necesariamente, por lo tanto, uno puede pensar que hay algo sobreagregado. En un paciente de 50 años, uno puede pensar que está tomando drogas antihipertensivas, que era lo que pasaba con este paciente. Después vamos a describir todo. ¿Y esto? ¿Algún síndrome? Podría ser.
¿Algún Esta tipo es de una gran leucemia? tipo leucemia. Fibromialgia. Bien, muy bien todo lo que están tirando, pero no es eso. Fármaco. Fármaco dependiente, exactamente. Esta es una paciente que estaba tomando dilantina, era una paciente que estaba tomando anticonvulsivantes. Es una chica, ahora voy a contar después la historia, una chica está internada tomando anticonvulsivantes. Fíjense los agrandamientos, ¿de qué color los ven? Rosado. Rosados. Si bien tienen componente inflamatorio, porque hay placa, Es el fibroso. engrosamiento básicamente es fibroso. ¿No es cierto? Por lo tanto, ustedes vieron diferentes tipos de agrandamientos. Algunos que parecían una cosa, hablaron antes de leucemia, y yo lamento no haber fotografiado un caso que vino hace poco al consultorio de una paciente con un agrandamiento gingival. Toco este tema porque no voy a hablar específicamente de eso. Con un agrandamiento gingival generalizado, con las encías muy inflamadas, pero con bordes necróticos en algunas puntas de las papilas. Una paciente de unos alrededor de 60 años. Cuando la vi, es derivada periodonsis, a mí me toca verla, producto de la derivación de otro colega. Enseguida, cuando la vi, me resultó algo raro, diferente, el marido médico de la señora que vino con la paciente al consultorio, y yo vi algo diferente. Y bueno, en ese momento mi actitud fue derivarla al doctor Rafael Gutiérrez, que es estomatólogo, y él la vio y la derivó rápidamente al hospital alemán. La vieron allá, él tenía un diagnóstico presuntivo de leucemia, y bueno, al final era leucemia. Cuando se generó toda esta movida, el esposo de la señora, médico, dice, pero ¿para qué tanto si de repente por una inflamación en la encía, tanta movida ya? Bueno, después nos llamó para agradecernos la situación, porque realmente la paciente fue tomada urgentemente como leucemia, fue internada en ese mismo momento en el hospital alemán, y bueno, por suerte la señora está muy bien. Pero la imagen es totalmente diferente a esto que ustedes están viendo ahora. ¿Y esto qué les parece? Esto no es por drogas anticonvulsivantes. Claro, la que era antes era anticonvulsivante. Si esto es un paciente que está trasplantado, es por la toma de ciclosporina. O sea, ve que son agrandamientos parecidos, pero en este caso era ciclosporina, un paciente trasplantado. Este es un paciente de Evelyn. Evelyn trabajó muchísimo con pacientes trasplantados. O sea que la respuesta gingivo-periodontal depende de la edad del paciente, depende de la dosis de la medicación que tome, del tiempo que esté tomando esa medicación, de factores locales, de interacciones médicas, pero fundamentalmente de la susceptibilidad genética que tenga ese paciente. Por lo tanto, ¿es posible identificar la medicación de acuerdo a la respuesta gingival? Y los autores coinciden que no es posible. O sea, yo puedo ver un tipo de agrandamiento, lo que no puedo saber exactamente qué es lo que está tomando ese paciente. No todas las medicaciones responden exactamente igual a nivel gingival. Por lo tanto, los que dijeron sí, la respuesta es no lo puedo. Sí puedo tener una idea de qué tipo de droga o que hay algo diferente, pero no puedo asegurarla. Las enfermedades gingivales inducidas por placa bacteriana pueden ser por placa bacteriana solamente, estoy corriendo la imagen de la foto para poder ver bien, o por placa bacteriana más factores sistémicos. Asociadas con placa bacteriana
solamente puede ser sin pérdida de inserción, o sea, a través de un periodonto estable reducido, o sea, una gingivitis inducida por placa, la que normalmente y habitualmente vamos a ver en el consultorio. Y placa bacteriana más factores sistémicos, hay diferentes tipos. Puede ser por hormonas esteroides endógenas, por ejemplo la gingivitis de la pubertad que le mostré antes. Por medicaciones como por ejemplo la gingivitis provocada o favorecida por anticonceptivos orales. Las que responden a enfermedades sistémicas como agrandamientos gingivales por fármacos o la gingivitis asociado a un paciente con diabetes o leucemia, o por desnutrición. Todas estas, vamos a hablar solamente de estas que son las gingivitis asociadas a anticonceptivos orales y los agrandamientos gingivales por fármacos. A eso nos vamos a dedicar. Vamos a empezar con los anticonceptivos orales. Y acá vemos el caso de esta chica. Fíjense, si ustedes tuviesen que ver la imagen radiográfica, relacionarla con la imagen gingival, ¿qué es esto? ¿Una gingivitis o una periodontitis? ¿Qué opinan? Gingivitis, dice Fabiana. A ver, ¿quién más, chicos? Seba también. Rocío también. Gingivitis. Ajá. Tomás. Pablo, Gina. Todos dicen gingivitis. Todos dicen gingivitis, parece. Todos dicen. Fabiana Muy bien. dice, igual en molares en algunas zonas se ve esfumamiento de la cortical. Muy bien. Entonces, si hay esfumamiento de la cortical de la cresta, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A gingivitis o periodontitis? Recuerden que el primer signo radiográfico de la periodontitis es la pérdida de la cortical de la cresta. Esto no significa que haya una pérdida ósea marcada, pero la pérdida de las corticales de la cresta me están hablando de que esto no es una gingivitis, esto es una periodontitis en sus primeros estadios, pero es una periodontitis. No veo la cortical de la cresta. Pero acá lo que nos interesa es el engrosamiento del tejido gingival. Y esta chica estaba consumiendo anticonceptivos orales. Lo que cambiaba la respuesta. O sea, el problema es, ¿tiene placa? Tiene placa, pero la respuesta es exagerada. ¿Qué actitud puedo tener yo frente a estos pacientes o a estas situaciones clínicas? A ver, ¿qué harían ustedes? Alguien que aprenda el micrófono y que me dé alguna idea de qué actitud podría tomar. Primero igual hacer la terapia básica, porque por más que, o sea, que sepas que está modificada por algún factor, de todas maneras hay placa, por lo tanto intentar que la paciente tenga una correcta higiene y después sí evaluar, cambiar la droga o modificar algo más. Puede ser, sí. Primero la terapia básica, porque si bien tienen relación con la droga y tiene un cambio de respuesta frente a la droga, la causa de esta inflamación principal no es la droga, sino es la presencia de placa bacteriana. Piensen que esto es edematoso. Fíjense el color de esto. Fíjense el color, el tamaño de las papilas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Higiene oral más eliminación de cálculos. Respuesta 3 es la respuesta 2 más antibióticos sistémicos. O la respuesta 2 más el control endocrinológico. ¿Qué les parece? 1, 2, 3 o 4. Voten. 4, 2, 4, 4, 2. 4, 2, 4, 4, 4. Bueno, se divide entre 4 Entre 4 y 2 está entre la... 4 y 2 está la respuesta.
Fabiana dice 2 y si no responde 4. Muy bien. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es la respuesta 2. Vamos a enseñar la higiene, vamos a eliminar los cálculos. ¿Por qué? Porque esas son la causa principal de la respuesta inflamatoria. Que sea exagerada o que esté exacerbada por sus cambios hormonales, no significa que no haya placa y no haya cálculos. Por lo tanto, lo que decidimos en esta chica fue raspar, enseñar higiene y ver la respuesta. Ahí tenemos el pre y ahí tenemos el post a los 60 días. ¿Cambió? Fíjense cómo cambia la forma de las papilas. El color de la encía. Fíjense esta papila, cómo cambia su color y su forma. Maxilar inferior. Pre, por 60 días. Miren esta papila, comparada con esta. O sea, ¿puedo tener buenas respuestas solo con el tratamiento local? La respuesta es sí, puedo tener buenas respuestas. Cuando estoy hablando de un cuadro que presenta una respuesta inflamatoria a predominio edematoso, no a predominio fibroso. O sea, ¿se acuerdan qué mecanismo de curación está ligado a un proceso inflamatorio a predominio edematoso? Retracción. La retracción, exactamente, la retracción. Por lo tanto, cuando yo veo una encía muy inflamada, muy colorada, sangrante, es la que mejor va a responder al tratamiento local. Esta es otra chica, Andrea. Fíjense la respuesta gingival. Pero la respuesta gingival es a la medicación que ella está tomando. Ella está tomando anticonceptivos orales. ¿La respuesta es producto de los anticonceptivos? La respuesta es a esta placa bacteriana. A la placa. A la placa. Lo que hace el anticonceptivo es exacerbar la respuesta, dar una respuesta más marcada, exagerarla, ponerle como una lupa, pero no es la causa original. Fíjense, después de 4 meses, raspaje, eliminación de cálculos, enseñanza de higiene, y fíjense cómo la cosa va cambiando. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los agrandamientos gingivales provocados por fármacos. Básicamente las drogas que están asociadas a los agrandamientos gingivales producidos por fármacos, los agrandamientos con componente más fibroso, pueden ser los anticonvulsivos, como la fenitoína, o difenilidantoína, o dilantina. Los bloqueadores de los canales del calcio, que se usan en pacientes con hipertensos, como la nifedipina, la amlodipina o el verapamil, o los inmunosupresores, básicamente la ciclosporina es la droga más convencional, que se da en pacientes trasplantados. Ustedes lo van a ver mucho en pacientes trasplantados. Vamos a mostrar algún caso también por acá. Vamos a definir qué es hiperplasia gingival. Ustedes ahí tienen un corte histológico de lo que es una hiperplasia gingival. Es un agrandamiento de la encía debido a un aumento en el número de las células. No un aumento en el tamaño de las células, sino en el número de las células. Si no, no sería una hiperplasia, sería una hipertrofia gingival. La hipertrofia gingival es un aumento debido al aumento en el tamaño de las células. En general en boca, en su gran mayoría vamos a ver hiperplasias gingivales. Y los agrandamientos producidos por las drogas son agrandamientos que responden a situaciones de hiperplasia gingival. Vamos a ver los primeros, que son la fenitoína. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué porcentaje de pacientes que toman drogas anticonvulsivantes producen agrandamientos gingivales?
¿El 80%, el 50%, del 25 al 30 o el 20%? 3, 4, 3, 2, 3. Viene ganando el 3. Del 25 al 30%. Esto es como Algunos un bingo. dicen. Es como un ¿Eh? bingo esto, ¿no? Es Un como un bingo, sí. bingo, como un bingo. ¿Quién da más? Entonces, ¿qué tenemos? Algunos dicen el 2, 50%, pero gana el 3, ¿eh? Muy bien. Según unos estudios bastante antiguos de estos dos autores, el 50% de los pacientes que tomen este tipo de drogas van a presentar agrandamientos gingivales. O sea, es muy importante cuando ustedes vean un paciente que con agrandamientos gingivales del tipo fibroso, vean una encía que está como inflamada, no necesariamente tienen que ser los agrandamientos que mostré antes, puede ser una encía inflamada, pero ustedes la ven que no está rosada, que hay algo diferente, es probable que esté tomando alguna medicación, y esto es importante porque va a saltar en la ficha sistémica. Ustedes tienen que saber que el 50% de los pacientes que toman este tipo de drogas van a tener algún tipo de agrandamiento gingival. Y este es el caso que les mostré antes. Esta es Sandra. Fíjense, Sandra viene a la consulta. Sandra era una chica que está internada. ¿Por qué cuento lo de la internación? Porque estos pacientes hay todo un gran componente emocional en todos estos pacientes. Venía con la familia no podía tenerla ya en la casa, estaba internada en un instituto, ella viene a la cátedra de periodoncia, en la época que estábamos en la UBA, hace ya muchos años. ¿Y por qué llega Sandra a la consulta? Porque llega básicamente porque no puede con sus agrandamientos, ya no puede comer. Se mastica sus agrandamientos gingivales. Si no, seguramente hasta ese momento ella no llegó a la consulta. Habría otras patologías que eran más llamativas. Recuerdo mucho el caso de Sandra, porque Sandra era muy afectuosa. A mí me tocaba, los que pasaron por la UBA, saben que hay diferentes boxes, y a mí me tocaba el box 5, el último, estaba en el último box. Y Sandra me veía desde una punta de la cátedra, me veía en la otra punta y venía corriendo y me decía, ¡Claudio! Y se me tiraba encima y me abrazaba. De un recuerdo muy cariñoso de Sandra. Pero fíjense los agrandamientos gingivales que produce. Estas drogas producen agrandamientos gingivales de tipo fibroso, que no solamente engrosan la encía, sino que producen desplazamiento de las piezas dentarias. Fíjense la potencia que tienen estos agrandamientos gingivales. A ver, ¿qué actitud puede uno tener frente a esto? ¿Qué hace frente a esto? Nosotros lo vimos en aquel momento con la doctora Norma Schneider, que era profesora adjunta, un recuerdo muy cálido para ella, maestra de muchas generaciones de periodoncistas. Entonces, vemos que estos agrandamientos desplazan las piezas dentarias. O sea, ¿qué puedo lograr yo con el tratamiento de terapia básica? A ver, abran algún micrófono y díganme, ¿qué les parece que yo puedo lograr con la terapia básica? Y si es necesario hacerla, ya que estamos. Con la terapia básica vamos a lograr reducir el componente inflamatorio para después hacer quizás la eliminación quirúrgica en una mejor condición, que no sangre tanto y permitirle a la paciente que pueda higienizarse después. Por lo tanto, ¿qué te parece, Fabiana? ¿Hago terapia básica en este caso o no hago terapia básica? Sí, siempre, terapia básica siempre. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Sí voy a hacer terapia básica porque voy a reducir todo el componente inflamatorio, tal como dijo Fabiana. La cirugía, si no con un gran componente inflamatorio, es imposible de hacer. Porque al haber tanto componente vascular inflamatorio, el sangrado hace que no vea nada. Les cuento que en este caso, esto no requiere una técnica muy precisa, sino que se toman los agrandamientos, que son muy duros, porque son muy fibrosos, y los vamos eliminando con bisturí, seccionándolos lo mejor que podemos.
sacando todo el componente fibroso que podemos. Por lo tanto, bueno, ya me adelanté. La pregunta 4, higiene oral más eliminación de cálculos, higiene oral, eliminación de cálculos más eliminación quirúrgica, solo eliminación quirúrgica, cambio de medicación, o respuesta 2 y cambio de medicación. Ya dijimos, ya me adelanté en la respuesta, es la respuesta 1 más la eliminación quirúrgica. Siempre vamos a hacer terapia básica. Vamos a eliminar los cálculos, que les cuento que debajo de estos agrandamientos había montones de cálculos y placa que nosotros pudimos eliminar. En esta época hicimos... Sí, claro. En este caso, ¿no estaría también indicado hacer la interconsulta para ver si la medicación se encuentra ajustada a su caso clínico o no es necesario hacer una interconsulta con el endocrinólogo? Siempre es bueno hacer una interconsulta, pero piensen que acá estamos en la situación de una paciente que no puede comer, porque esos agrandamientos gingivales interfieren con la oclusión. Por lo tanto, sí vamos a hacerlo. Y por claro, pero posterior a la terapia que hagamos nosotros en paralelo. Absolutamente. Y aparte, de acuerdo a lo que nos indique la biopsia de todo este material que estamos obteniendo. Esta es una reglita que ustedes ven que hemos armado, una reglita casera, con un papelito y en esa época usamos letracet. ¿Alguien sabe lo que es un letracet? Nadie sabe, ¿no? Son muy chicos. Son chicos, yo soy muy grande. Bueno, el letracet era un aparatito que nos permitía imprimir, o sea, en números que ya venían preformados, estos numeritos para poder sacarle la foto. Entonces, cada una de estas marcas es 1 centímetro. Fíjense que hay agrandamientos que involucraban 2 centímetros. ¿Cómo es un pedazo de comida que ustedes se llevan a la boca? ¿Cómo no interferir en la oclusión frente a estos agrandamientos? Y acá vemos el corte histológico que les mostré antes, lo que me marca que es una hiperplasia gingival, no una hipertrofia. Hay un aumento en el número de células, un componente vascular importante, estos son pequeños neocapilares, con una respuesta inflamatoria muy marcada. Este es el corte histológico del caso de Sandra. Fíjense, después de hacer la cirugía del maxilar superior, cómo se ven los diastemas que produce en las piezas dentarias, la separación, el desplazamiento de estas piezas dentarias. Los agrandamientos gingivales fibrosos tienen mucha potencia de crecimiento. Por supuesto, a esta situación, en general, llega un paciente internado. Es muy difícil ver un paciente que vive con su familia, que llegue a esta situación. Claudio, una pregunta. Sí. ¿Esas piezas quedan con movilidad o están bastante firmes? No, estas piezas es como si hubieras hecho un movimiento ortodóntico. El crecimiento, piensen que no es de un día para el otro. El crecimiento lleva mucho tiempo de evolución. Por lo tanto, empezó creciendo un poquito, al día siguiente un poquito más, y así sucesivamente, hasta que impidió la oclusión. Y ahí se decidió la consulta. Por lo tanto, estas piezas fueron movidas, como si fuera con ortodoncia, en forma muy lenta. ¿Qué vamos a hacer ahora con Sandra a partir de esto? Tratar de insistir con el tema de la higiene. Sandra no tiene la capacidad de poder hacerlo, entonces las personas que lo cuidan insistirán. Utilizarán, por ejemplo, un cepillo eléctrico. Utilizaré, por ejemplo, enjuagatorios que me permitan un mejor acceso de Sandra a la higiene de la zona. Y si se le manchan los dientes, se le manchan los dientes. Pero tratar de evitar de nuevo un agrandamiento que impida la función. Esto no, acá no está pensado una respuesta estética, acá está pensada una respuesta puramente funcional. ¿Qué les Claudia, parece? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Solo con
colutorios, la terapia mecánica y la higiene, ¿el porcentaje de recidiva no llega a ser como era la situación antes? ¿Podemos llegar a mantenerlo así? ¿Qué les parece? A ver, quiero escuchar la opinión de todos. ¿Qué les parece? Yo creo que dependerá muchísimo de cómo logre mantener la higiene. Ajá. A ver, ¿alguien más? Fabiana dice si se mantiene en control no, porque es lento. Ajá. Ok. Entonces Después piensen hay una esto. pregunta de Pablo. Ok, respondo lo de Fabiana. Sí, Respondo si se lo de mantiene Fabiana primero. Entonces, piensen que los tratamientos periodontales son tratamientos de por vida. Son tratamientos crónicos. El hacer una excelente cirugía, como las que estuvieron viendo en los casos de los chicos que presentaron ayer, o tener una habilidad manual para hacer el Maradona, o quien ustedes elijan, de la técnica quirúrgica, no les da respuesta exitosa. El éxito está en el mantenimiento de la salud a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estos casos tienen que ser vistos en periodos cortos. En este caso, con esta respuesta y esta facilidad, ¿se acuerdan que al principio hablamos de la susceptibilidad genética? Entonces, con la susceptibilidad genética de esta paciente, lo que haré es controles periódicos estrictos. La veré cada 3 meses, haré una limpieza, trataré de evitar que estos agrandamientos lleguen al nivel que llegaron. Esto, como les decía antes, no llega de un día para el otro. Esto tarda mucho tiempo en generarse. Entonces, si yo puedo eliminar la placa, o puedo tomar acciones antes de que esto interfiera con la oclusión, desde ya que lo haré. Ahí había una pregunta más, Marianita. Sí, Pablo dice, ¿cuánto tiempo después de la terapia básica se espera para realizar la cirugía en estos casos? Mirá, cuando vos estás, cuando es un paciente convencional con una gingivitis, vos sabés que eso puede ir mejorando después de la terapia básica y tenés que esperar la cicatrización de los tejidos. En este caso, no fue ese el camino elegido porque esto interfería la oclusión. Por lo tanto, lo que hicimos es la terapia básica en una semana, bajamos un poco el cuadro inflamatorio, lo mejor que pudimos, dimos colutorios y a la semana estábamos operando para que esta paciente pueda cuanto antes volver a comer. Pero si yo tuviese que pensar en tiempos de curación de tejidos, tendría que esperar 30 días después, o 30 o 45 días después de la terapia básica. En este caso tenía un condicionamiento diferente, que era la necesidad de darle una respuesta inmediata a esta paciente. Sí o sí, entonces una semana mínimo. No, en este caso fue una semana. Ajá. En este caso fue una semana. Pero sería cuanto antes, tratar de bajar al máximo la respuesta inflamatoria, lo más que puedo, si bien sé que va a tardar más en cicatrizar, pero yo tengo que darle una respuesta cuanto antes. Y lo hice básicamente, no solamente, lo hicimos en aquel momento, no solamente por el tema de la cicatrización, sino para darle una respuesta inmediata a una paciente que necesitaba una respuesta de este tipo. Gracias. ¿Respondí, Pablo? Sí, gracias. Ahí la tenemos a Sandra, que no podía cerrar los labios previo a la cirugía. Ahora puede cerrar los labios y puede cerrar la boca. Muy bien. Vamos a ver otros casos. De los pacientes hipertensos, los bloqueadores de los canales de calcio, que está asociado, las drogas son nifedipina, amlodipina, verapamil, son drogas que producen que el paciente disminuya la hipertensión o controlar la hipertensión de este paciente. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué porcentaje de pacientes que toman drogas de este tipo tienen agrandamientos gingivales? Vamos, respondan.
Después tenemos el premio máximo del bingo. A ver, ¿qué salió, Marianita? Contame. Mariana. A ver. Vamos a ver. Perdón, Clau, necesito un segundo ausentarme. Ah, bueno, Tengo un sentate. problemita familiar. Ah, bueno, solucionalo, no hay problema. Ya vuelvo. Dale. El 20% de los pacientes que toman drogas de este tipo van a tener agrandamientos gingivales del tipo fibroso. Siempre son agrandamientos del tipo fibroso. ¿Qué tratamientos haría? Por ejemplo, tengo el caso de Carlos. Carlos se presenta a la consulta con esta realidad odontológica. ¿Se acuerdan que ustedes antes dijeron? Que se ve la encía inflamada, se nota las papilas inflamadas, pero no se ve de color rojo, se ve más rosaditas. Por lo tanto, esto recuérdenlo porque lo van a ver muchísimo. A ver, la cantidad de pacientes que toman drogas antihipertensivas es enorme. Yo les voy a contar una historia personal acá. Esperen, así les veo la cara. Dejo de compartir y después vuelvo, ¿eh? Así les veo la cara. Les cuento una historia personal. Hace algunos años me tenía que hacer un estudio y para ese estudio me tenían que anestesiar. Entonces, como me tenían que anestesiar, me mandaron al cardiólogo para que vea el estado de mi presión. Yo tenía antecedentes familiares del lado de mi padre de hipertensión. Nunca había tenido hipertensión y si lo había tenido no me había enterado. Voy al cardiólogo, me hace una serie de estudios, qué sé yo, y hoy por hoy, con una presión mínima, mi presión alta no es demasiado elevada, pero mi presión mínima en ese momento superaba los 8,5. Y hoy por hoy, cuando supera 8,5, es hipertensión. Por más que la presión máxima no sea demasiado alta. Hablando con la cardióloga, me dijo, bueno, a partir de ahora vas a tener que tomar una medicación antihipertensiva. ¿Yo una medicación antihipertensiva? Bueno, ¿cuánto tiempo lo tengo que tomar? No, de por vida. ¿Cómo de por vida? O sea, a partir de ahora yo soy un enfermo crónico que de por vida voy a tener que tomar una medicación. Sí. Ese día jugaba al tenis a la noche con un grupo de amigos que jugábamos hace más de 20 y pico de años al tenis, entre los cuales también está el doctor Hugo Romanelli. Llego absolutamente deprimido a la noche para comentar entre el grupo de amigos y sentir la contención de los amigos. ¿Vieron que uno necesita a veces esa contención de los amigos? Bueno, quería contarles lo que me había pasado y quería que me digan, pobre, mirá, che, qué lástima, alguna cosa así, te entendemos, una cosa así. Digo, no saben lo que me pasó, fui a la cardióloga, me pasó esto, me hizo los estudios, a partir de ahora voy a tener que tomar medicación antihipertensiva durante toda mi vida. Se empezaron a mirar todos. ¿Qué, vos no tomabas? ¿Qué les puedo decir? Somos más o menos 15, 16, que después, por supuesto, vamos a comer. Ahora con la pandemia extrañamos más la comida que la partida de tenis. Pero de los 15, 16, 13 tomaban medicación antihipertensiva. O sea, vayan pensando que en pacientes de más de 50 años, la cantidad de pacientes que toman drogas antihipertensivas es enorme. Por lo tanto, estos agrandamientos gingivales que ustedes estaban viendo, como el que presenta Carlos, es algo muy, muy común. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes, vamos a compartir pantalla de nuevo, para que ustedes tengan en cuenta, cuando vean esto, esas papilas que el espacio interdentario no alcanzan a contenerlas, que exceden ese espacio interdentario,
vayan pensando que su paciente está tomando alguna droga antihipertensiva. Es muy probable que esté tomando una droga antihipertensiva. Muy bien. Ya volví, Clau, perdón. Hola, Marianita. Muy bien. Y ahí vemos, este es el cuadro de Carlos, la imagen oclusal, tanto superior como inferior. Fíjense los cálculos. Volvemos al bingo. A ver, ¿cuál sería el tratamiento de Carlos? Higiene oral más eliminación de cálculos. Eso más la eliminación quirúrgica de estos agrandamientos. Solo la eliminación quirúrgica. Respuesta 1 más cambio de medicación. O respuesta 2 más cambio de medicación. Y acá se aceptan las... Uno. Casi Uno. unánime, te diría. Sí. Casi unánime 1. Higiene oral más eliminación de cálculos. A ver, bueno, eso fue lo que hicimos en ese momento. Sí, la respuesta 1. ¿Uno puede cambiar la medicación? Piensen que el tema de la hipertensión es muy difícil de controlar. Es muy común que los pacientes tengan que variar mucho, o la droga, hasta encontrar la droga adecuada para ese paciente, o tengan que variar la dosis. O sea, no es fácil encontrar droga y dosis adecuada para cada paciente. Por lo tanto, el cambio de medicación, si bien es eficaz o puede ser eficaz, estamos hablando de su acción a nivel gingival, pero no su acción a nivel sistémico. Por lo tanto, no siempre es fácil cambiar la medicación a un paciente hipertenso controlado. Por lo tanto, nosotros optamos por la opción 1, que es la higiene oral más eliminación de cálculos. Sí, a mí ahí, Clau, yo tengo un paciente que me pasó, hipertenso, no me acuerdo cuál era de las drogas que tomaba, creo que era amlodipina, que tenía unos agrandamientos fibrosos así muy característicos, y bueno, una de las cosas que hicimos después de la terapia básica y todo, si bien tenía re buen control de higiene, le dije, consulta con tu cardiólogo si es factible cambiar la medicación, si no, bueno. Habló con el cardiólogo le cambió la medicación, hubo una mejora, pero brutal, cambió tremendamente. Lo atendí por, qué sé yo, un año más o menos, y al tiempo vuelve con los mismos agrandamientos y me dijo, no, me tuvieron que volver a dar la otra medicación porque, digamos, había tenido otra vez como alteraciones y qué sé yo, así que tuvo que volver a la medicación anterior. Es bastante complicado el tema del cambio. Pero, buenísimo. O sea, sí hace una diferencia, pero a veces tienen que volver a bueno, buenísimo lo que contaste porque ejemplifica básicamente lo que estábamos hablando. Uno puede encontrar buena respuesta a nivel gingival, pero en esto está en juego la vida del paciente. Por lo tanto, hay que, no tratamos encías, tratamos pacientes. Entonces hay que tener en cuenta el concepto general de esto. Fíjense, este es el preoperatorio de Carlos. Esta foto está tomada a los 18 meses. Fíjense cómo hay sitios con mejoras. Claramente esta papila está muchísimo mejor. La imagen del lateral con este cuadro rojizo que se ve acá cambió totalmente en esta imagen. Si bien hay respuesta inflamatoria todavía, porque hay placa. Entonces la medicación actúa como una lupa del problema que está previo. Por lo tanto, si no hay placa bacteriana, es difícil encontrarse con estos agrandamientos tan notorios, pero a pequeñas porciones de placa bacteriana, el paciente va a responder diferente que si no la tuviera. Por ejemplo, este caso, fíjense acá, es la misma foto de antes, solo el sector anterior. Fíjense esta papila, comparada con esta papila. ¿Ven que parece que la papila, el espacio interdentario no le alcanza?
necesita más lugar, se escapa del espacio interdentario. Las papilas están gordas. Fíjense, maxilar inferior, mejoró, pero hay cálculos. Hay cálculos. La profundidad del sondaje en este sitio es de 5 milímetros y sangra. Si bien cada vez que el paciente viene nosotros raspamos la zona, insistimos con la higiene, fíjense que sigue habiendo un cuadro inflamatorio que responde a la presencia de placa bacteriana. Y en este caso, de este paciente, cambia. El posoperatorio a los 30 meses, fíjense, pos a los 18 meses y pos a los 30 meses. ¿Cómo lo ven? A ver, alguno que abra el micrófono. Y muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿no es cierto? Fíjense cómo mejoró. Si bien hay placa bacteriana en la zona y hay cálculos, él redujo la cantidad de placa, controló mejor su placa. No era un paciente muy regular, Carlos, para venir al consultorio. Y un chismecito sobre el caso de Carlos, es el ex marido de una colega y muy amiga. Entonces, cuando yo mostré este caso en un congreso que hubo, yo le había dicho que tengo el caso de su ex esposo. Cuando apareció el caso del ex esposo, lo vio y se moría de risa, por supuesto. Bueno, a los 30 meses vemos una respuesta bastante buena. Post 18 meses, post 30 meses. O sea que si hago controles periódicos más seguidos, la respuesta es positiva. Pese a que sigue acumulando un poquito de placa, yo lo veo más seguido. O sea, ¿qué conclusión saco de esto? Que a estos pacientes con condicionantes sistémicos tengo que verlos en tiempos más acotados. Y tengo que trabajar mucho en convencer al paciente, en comprometerlo más que nada con el tratamiento periodontal y mostrarle la diferencia. Y en esto ayudan muchísimo las fotos. Si ellos ven la situación, es muy distinto que verlo en boca. En boca uno no se lo mira. Pero si ven las fotos, van a ver cómo cambia esto con el paso de los días. Entonces ahí tenemos la post 18 meses, post 30 meses. Hasta ahí venimos fenómeno, ¿no es cierto? Y a los 36 meses, ¿qué pasó? ¿Cómo ven esto? A ver, vamos a ver si tenemos otra foto. Post 30 meses. ¿Cómo está en relación a los 30 meses a los 36 meses? Inflamado de nuevo. Inflamado de nuevo. Fíjense No cómo está está controlando esto. la placa, dice Fabiana. No estará controlando la placa. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué opinan los demás? Sí, hay mucha placa e inflamación de nuevo. Pero no igual que la primera vez. Ajá. ¿Por qué será? ¿Le cambiaron la medicación? No le cambiaron la medicación, estaba tomando la misma. Pero tiene algo que ver con eso. A ver. La dosis. La dosis, muy bien, Paula. La dosis. A ver, este paciente había tenido algunos problemas en su ámbito laboral y empezó a necesitar una mayor dosis de droga antihipertensiva. Por lo tanto, ¿se acuerdan que en el cuadro inicial que yo les mostré, hablaba sobre la dosis que el paciente está tomando? O sea, esta dosis influye. O sea, la presencia, porque él sigue acumulando, fíjense que a los 30 meses seguía acumulando placa, pero lo teníamos bastante controlado. Y a los 36 meses la cantidad de placa aumentó y aumentó la inflamación. O sea, él lo que tuvo es un aumento en la dosis, o sea que los agrandamientos en este caso también son dosis dependientes. Un paciente, ¿qué harían ustedes frente a un paciente que tiene necesidad de
aumentar su dosis de medicación y uno prevé que puede ocurrir esto? Aumentar los controles. Aumentar los controles. ¿Cómo los aumentarías? Y ¿Qué que harías? sean más, Más frecuencia. darlo más seguido. Entonces, aumentar la frecuencia de los controles periódicos, exactamente. Exactamente. En este caso, es ¿Tiene lo que le relación propusimos. con el fenotipo previo del paciente a la toma de la medicación? Repetime la pregunta que no se escuchó bien, perdóname. ¿Y hay alguna relación en el fenotipo previo de cada paciente, previo a la toma de la medicación? Digo, los pacientes con un fenotipo grueso responden así y los de fenotipo con un delgado no, o no hay relación, o no se sabe. Yo la verdad que no leí nada en relación a eso. No leí nada. O sea, no puedo relacionar el fenotipo del paciente con la respuesta al agrandamiento gingival. No te puedo dar respuesta porque no leí absolutamente nada de eso. Okay. Claudio, ¿cada cuánto harías la profilaxis y los controles en este caso? A ver, opinen ustedes, ¿cada cuánto lo harían? Después yo les doy mi opinión, Cada por 2 supuesto. meses o 3. Cada 3, claro. 2 meses o 3. 2 meses o 3, sí. Sí, pienso exactamente igual que ustedes. Pacientes, yo tengo en general a los pacientes, tengo, como todos ustedes seguramente, variedad de pacientes en el consultorio. Tengo pacientes que me dicen, mira, prefiero venir a los 3 meses, o otros que me dicen, mira, prefiero venir un cachito antes porque me noto mucho mejor, y otros pacientes en los que yo tengo que insistir. Pero básicamente los pacientes vienen cada 3 meses o cada 6 meses, con todas las variables intermedias que existen. En este caso, yo quisiera que este paciente, que me cuesta mucho lograrlo, lo sigo viendo cada tanto, y me resulta muy difícil llegar de alguna forma a él y hacerlo venir más seguidito. Pero este paciente yo lo haría venir cada 3 meses. Claudio, te pregunto, más que nada porque, o sea, inicialmente ya cuando el paciente toma la medicación hablábamos de una frecuencia de controles periódicos cada 3 meses. En este caso, con el aumento de dosis, o sea, no harías controles cada menos de 3 meses. ¿Seguirías con los controles cada 3? Yo seguiría y lo condicionaría a la respuesta del paciente. Si lo veo cada 3 meses y veo que las respuestas cuando él viene son exageradas, quizá lo cito en menos tiempo. También vería cómo es la respuesta emocional del paciente. Porque al paciente le digo, venite cada 3 meses. Y me dice, uy, cada 3 meses, en serio, pero a mí me cuesta mucho. Bueno, venite, aunque sea cada 6, pero venite. O sea, esto ustedes lo tienen que adaptar. Los pacientes responden de manera muy diferente. Por lo tanto, esto de alguna forma requiere que nosotros adaptemos nuestras conductas o llevemos las conductas de los pacientes a... tratemos de acomodarnos a las conductas de los pacientes, de alguna forma. ¿Bien? Ahí están los 36 meses, y esto es 5 años después. Así vino al consultorio, siempre las fotos son tomadas en el momento que llega al consultorio, sí con cálculos, pero mucho mejor de lo que había venido en aquel momento. O sea, el paciente viene al consultorio, cada tanto, no tanto como a mí me gustaría, pero viene, y de alguna forma podemos controlar su patología. Y el caso, por lo menos está estable, con todas las variables que tuvo, por lo menos está estable. Bueno, ¿alguna pregunta de Carlos? ¿Le indicarías algún colutorio o algo para ayudarlo con el control de la placa o solo control mecánico? Ah, mira, esto necesita que yo le vea las caras. Acá les voy a contar una situación muy personal, compartida con muchos de los amigos y colegas del posgrado, pero esta es una situación personal.
Yo no soy muy amante de los colutorios. No significa que no los dé, pero soy muy acotado en el uso de los colutorios. A ver, el colutorio, como ustedes ya seguramente lo han visto, llega dentro del surco gingival, no pasa del 0.5 milímetros dentro del surco gingival. O sea, los colutorios son muy útiles para la placa supragingival, no así para la placa subgingival. La placa supragingival es necesaria para que se forme la placa subgingival en un inicio. O sea, la placa si no me siguen me frenan, ¿eh? La placa supragingival genera las condiciones de nerobiosis para que se forme la placa subgingival, generarle las condiciones dentro del surco de la placa subgingival, que como ya les expliqué en ocasiones anteriores, son ocupas, están en otro lugar, y van a parar al surco gingival. O sea, volviendo a la explicación que seguro ya les di, la placa subgingival, que son anaerobios, básicamente, la placa supragingival está compuesta por bacterias aerobias. Estos anaerobios viven en otros lugares de la boca, en las criptas amigdalinas, en el dorso de la lengua, en la base de las papilas filiformes del dorso de la lengua, y cuando encuentran mejores condiciones, se van al surco gingival. Por eso digo, eso no ocupa. Si hay gente que vive debajo del puente y se muere de frío con estos días, y de repente se desocupó una casa a mitad de cuadra, donde hay calefacción, la heladera está llena, las camas son cómodas, y se muda. Lo mismo hace la placa subgingival anaerobia. Vive normalmente en esos lugares y va a parar al surco gingival por un tema de comodidad, de condicionamiento. Tienen la nutrición del fluido gingival, está cubierta, nadie la molesta. Por lo tanto, a ver, ¿soy amigo de los colutorios? Bueno, doy colutorios en casos de pacientes con un gran componente bacteriano, de esas bocas que uno dice, ¿por dónde empiezo acá? ¿Cómo hago para bajar esta carga bacteriana? Bueno, doy 15 días de clorexidine, que es el colutorio que ha demostrado ser más eficaz en el control de la placa. Por más que sé que no va a llegar a la placa sub, va por lo menos a eliminar, ayudarme a matar, no eliminar, matar placa supragingival. Muy bien, doy 15 días para mejorar la carga bacteriana de la boca. También creo en el colutorio antes de la intervención, o sea, hacer un enjuague al paciente con un colutorio previo a mi acción va a disminuir la carga bacteriana de su boca antes del trabajo que yo tenga que hacer. Pero los colutorios postoperatorios, también de acuerdo. Un paciente que no se puede cepillar, por supuesto que damos colutorios, porque el paciente no va a poder limpiar esa zona. Pero los colutorios usados en tiempos demasiado prolongados, a mí no me gustan demasiado. Que el paciente pueda pensar que lo que ayuda en su higiene no es su compromiso con la higiene y con los elementos de higiene, sino la acción química de un colutorio, no me parece lo adecuado. Yo tengo que plantearle que lo importante que él tiene que hacer es controlar su placa con los elementos mecánicos. Recuerden que la clorexidina elimina de un 60 a un 65% de la placa, que es muchísimo. Pero la higiene mecánica elimina más del 80% de la placa. Es mucho más fácil convencer a un paciente. ¿Quieren una historia? Siempre tengo alguna historia para contar de esto. Yo estaba cursando quinto año, cuarto año, y un compañero mío atendía a un paciente, José, que lo atendía también otro amigo que lo atendía en quinto año, en prótesis. Entonces él venía a periodoncia, que lo atendía este amigo mío, en cuarto año, y también iba en quinto año a prótesis. Y José cada vez que venía le preguntaba a este amigo mío, que se llamaba Pepe, Pepe, escúcheme, no hay
un buchecito, tanto raspar, limpiar, no hay algo más cómodo, no hay un buchecito. Y Pepe le decía, no, José, no hay un buchecito para estas cosas. A la vez siguiente venía José y le decía, Pepe, yo entiendo esto que usted me dice de limpiar, pero no hay un buchecito. Mire que yo lo vi en la televisión, ¿eh? Hay buchecitos que funcionan muy bien. Y Pepe le decía, no, José, no hay buchecito. Todo esto contó Pepe en el grupo de amigos que nos encontrábamos a almorzar en el bar de enfrente de la facultad. En el que estaba el de quinto año, lo atendía en prótesis, que al verlo a José le dijo, ¿y cómo le está yendo en periodoncia? Y me limpian, qué sé yo, pero... ¿Qué? ¿No le contó del buchecito? Le dice amigo mío. ¿Cómo Pepe no le dijo nada del buchecito? Hay un buchecito que salió ahora que es espectacular. Ya no tiene que hacer más esas cosas que hacía siempre. Por supuesto, José lo encargó a Pepe. Y le dice, ¿cómo usted no me dijo del buchecito? Si Osvaldo me dijo que el buchecito funcionaba perfecto. Bueno, pelea entre José y Pepe, después se amigaron, pero bueno, chistecito del buchecito. ¿Se entendió el concepto? O sea, enjuagatorios, posoperatorios, totalmente de acuerdo. Preoperatorios antes de mi atención, totalmente de acuerdo. 15 días de clorexina en bocas con mucho componente bacteriano, totalmente de acuerdo. Práctica rutinaria de buches en los pacientes, yo no acuerdo mucho. Si un paciente me pide y dice que tiene necesidad porque él se siente más cómodo, utilizaría algún enjuagatorio que tenga la menor cantidad de efectos secundarios. No utilizaría clorexidine porque le va a pintar los dientes de marrón. Utilizaría algún otro que tenga pocos efectos secundarios. O un paciente con serostomía, ¿daría algún componente de esos que tienen un gran componente alcohólico, como el Listerine? No, porque es astringente. Por lo tanto, por más que el paciente, a mí me gusta mucho el Listerine, no, por favor, que no me escuchen del laboratorio, pero, o no se lo comenten ustedes, pero no daría un componente alcohólico en pacientes que tienen serostomía o disminución del fluido salival. Y esto es muy común de ver en mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, sean cautos y analicen dónde lo dan. Si el paciente tiene la necesidad y siente que le resulta muy útil, háganle entender que eso no va a cambiar los cuidados mecánicos que él tiene que tener con los elementos de higiene convencionales, los cepillos convencionales y los cepillos interdentarios, o los elementos interdentarios que ustedes den. ¿Fui claro con esto? ¿Con la idea? ¿Sí? Sí. Muy bien. Fabiana, vos que me preguntaste, ¿te quedó claro? Sí. La pregunta iba más por el lado de algún efecto antizarro, quizás no con clorexidina, sino en algún paciente que vos lo ves en los controles y que siempre como que pacientes que tienen mucha tendencia a formar sarro supragingival como para una ayuda. No sé, a mí me pasa mucho, sobre todo en el sector anteroinferior por lingual, pacientes que de repente en el resto de la boca tienen muy buena higiene, logra controlar bien la placa, pero ahí es una zona que a veces cuesta más y bueno, no sé. Mirá, No lo que suelo pasa... usar tampoco colutorios, pero porque pienso exactamente eso, lo mismo que vos, pero capaz que vos tenías algún truco. Mirá, es interesante lo que decís, muy interesante, porque en estos pacientes que acumulan mucho sarro, mucho cálculo, es muy difícil hacer estudios y comparar un producto, porque la producción de cálculos es individual. ¿No les pasa que hay pacientes que vienen con montones de cálculos y otros que vienen sin nada? ¿Cómo hago para comparar un producto? No hay pacientes que de repente acumulan un montón de cálculos y no saben por qué, en algún momento bajaron su acúmulo de cálculos. Es muy difícil hacer estudios que permitan evaluar la eficacia de estos productos antisarro. Así que en mi caso yo no recomiendo ninguno en particular. ¿Bien? Bien. Muy bien, con respecto a los inmunosupresores, básicamente la ciclosporina.
A ver, ¿qué porcentaje de pacientes creen ustedes que van a tener agrandamientos gingivales asociados a la ciclosporina? Y ahí empieza el bingo. 3, 4, 2, 3, 1, 3, 2. Viene peleado acá. 3, 2, 3, 2. 2. Muy bien. Está 2 y difícil 3. sacar una estadística acá, te digo. Está bastante peleado entre 2 y 3. Está peleado entre 2 y 3. Alguno que otro dice 2. De 1, Bueno, digo. la respuesta es 3. Del 25 al 30% de pacientes que están tomando ciclosporina, pacientes trasplantados, van a presentar agrandamientos gingivales. Esto es importante porque si yo puedo controlar bien la placa, es muy probable que estos agrandamientos gingivales estén más largos en el tiempo. O sea, tarde más en generar el agrandamiento gingival. Quizá se agrandan, se engrosan un poco, pero yo lo puedo controlar y lo puedo mantener a un nivel aceptable. Y Yo tengo mi cuñado trasplantado. Repetí, porque sabes que hay momentos en que no se te escucha bien. Dale. Que mi cuñado es trasplantado renal y toma ciclosporina hace bastante tiempo. Y no, nunca fue necesario, al menos por ahora, hacerle ningún tratamiento quirúrgico. Es muy, hace mucho caso con la higiene y se controla muy seguido y anda bien. Tiene momentos de mayor agrandamiento y momentos de menor, pero en general anda bastante bien. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál sería la actitud frente a un paciente como tu cuñado? ¿Qué hacemos? No, citarlo muy seguido y bueno, y ser exhaustivo con la higiene. Perfecto. Lo cual interpretó a rajatabla, así que bueno, eso ayuda, más vale un montón. Por supuesto. Bueno, totalmente de acuerdo. Esa es la actitud. Verlo más seguido, controlar la placa más seguido, saber que va a tener un engrosamiento de ese tejido gingival posiblemente, pero va a estar limitado, porque lograr placa cero en los pacientes es muy difícil. En una clasificación antigua, ponían los agrandamientos gingivales por fármacos ubicados en agrandamientos asociados a placa y también lo ponían en agrandamientos no asociados a placa. O sea que realmente no se sabe con total certeza cuánto va a agrandar si tiene 0 de placa. Lo que pasa es que tener placa 0 es prácticamente imposible. Por lo tanto, tratamos de dejar los menores niveles de placa y con eso logramos por lo menos estabilizar el cuadro. Está perfecto lo que haces con tu cuñado. Este es un caso de Evelyn. Evelyn trabajó mucho, recibía pacientes derivados del Garraham, chicos trasplantados, y por eso tiene mucha experiencia en esto. Y este es un caso que está muy interesante, porque tiene algunos vericuetos que vamos a analizar juntos. Vemos que este agrandamiento le impedía cerrar totalmente los labios, él se sonreía y mostraba parte de esa encía que estaba agrandada, engrosada, fibrosa. Fíjense el desplazamiento del lateral superior, de acá. Está muy marcado ese desplazamiento. O sea, los agrandamientos gingivales fibrosos tienen una potencia de crecimiento que desplazan las piezas dentarias. A ver, ¿qué hacemos en este caso? Higiene oral más eliminación de cálculos, eso más la eliminación quirúrgica, la eliminación quirúrgica solamente, la respuesta 1 más cambio de medicación o la respuesta 2 más cambio de medicación. ¿Qué les parece? 2, 2, 2. 2.
Casi unánime. Casi unánime. Sí. No, sí, unánime. Por ahora vienen todos diciendo 2. Unánime. Ah, Unánime. es Perdón. unánime. Unánime, muy bien. Y pienso como ustedes, entonces. Hay que hacer la higiene oral, más la eliminación de cálculos, más la eliminación quirúrgica. ¿Por qué hago la eliminación? Necesito hacer la eliminación quirúrgica. ¿Qué les parece? Porque es tejido fibroso que no va a retraerse. Exactamente. Mientras más edematoso sea el engrosamiento, más se va a retraer una vez que nosotros eliminamos la placa. Mientras más fibroso sea, menos se va a retraer. Por lo tanto, voy a tener que eliminarlo en forma quirúrgica. Y en este caso, ese tipo de agrandamiento tan grande como los que ustedes vieron allá, solo se elimina con cirugía. Y ahí tenemos, fíjense para que ustedes vean lo que es el agrandamiento, el tamaño de este agrandamiento. Fíjense el desplazamiento de las piezas dentarias. Estas son manchas de clorexine. Claudio, Sí, siempre se manda el tejido a biopsia igual, ¿no? siempre. Cada vez que ustedes hacen una eliminación quirúrgica, por más que sepan de qué se trata o puedan presumir de qué se trata, siempre hacen el envío a biopsia. Cada cosa que ustedes sacan de la boca, por pequeña que sea, siempre se biopsia. Por rutina y protocolo de trabajo. Uno prevé que en este caso iba a ser un agrandamiento fibroso, aumento de fibras colágenas, no iba a encontrarse neocapilares, no iba a encontrarse nada raro. Igual se manda a biopsiar. Fíjense a los 5 meses. Y fíjense a los 10 meses. A ver, a los 5 meses. Vamos a ver primero la anterior. Así es como está. Inmediato. Ya no se le ven los restos de encía al mes de haberle hecho la cirugía. ¿Cómo lo ven a los 5 meses? ¿Qué pasó? Tiene inflamado de nuevo, sobre todo entre los incisivos. Tiene inflamación, aperomio fibroso. Están creciendo de nuevo estos agrandamientos. Y a los 10 meses, ¿cómo lo ven? ¿Volvieron a hacerle eliminación quirúrgica? No. El paciente a los 10 meses viene así. ¿Y mejoró su control de placa? La A ver. erupción de los dientes. ¿Cómo no te escuché, María Elisa, de nuevo? No, me da la sensación de que erupcionaron un poco más los dientes. No erupcionaron, se destaparon. A ver, ¿qué otra opinión? ¿Qué les parece que pasó acá? ¿Le habrán cambiado la medicación? Algo que ver. No exactamente cambiarle la medicación. A ver, sigan opinando. ¿Puede tener relación con algo hormonal en conjunto también o no? No sé qué edad tenía la paciente o el paciente. El paciente. Alrededor de 20 años. La Dosis, dice Elisa. La dosis, algo que ver, no exactamente. Paula, ya que estás ahí, ¿qué opinas? No, que no dije dosis también. Ah, la dosis. ¿Alguien se le ocurre otra cosa? ¿Tiene que ver con la medicación? Tiene que ver con la medicación. Les cuento, esto que parece ser un éxito odontológico, no es un éxito, es un fracaso. Un fracaso del órgano. Lamentablemente él perdió el órgano trasplantado, no tuvo éxito la operación, por lo tanto no tenía que tomar más ciclosporina.
Por lo tanto, al no tomar ciclosporina, fíjense cómo cambia la respuesta de los tejidos. La acumulación de placa sigue siendo la misma de él. Fíjense en las papilas inflamadas. Él no es muy eficaz en el control de su placa, pero los agrandamientos desaparecen. Y fíjense una cosa que es muy importante, fíjense el diastema, o sea, a ver si voy para atrás. Fíjense el diastema. ¿Ven que ahí se ve todavía los diastemas? Y fíjense acá. ¿Están iguales los diastemas? O sea, la fuerza del labio solamente ubicó los dientes en posición, al no tener la presión del agrandamiento expandiendo los dientes. Y al no haber medicación, la respuesta gingival varía. Por lo tanto, ¿tiene que ver la medicación en la respuesta gingival? Absolutamente sí. ¿Está condicionada por presencia de placa? Está condicionada. O sea, la respuesta inflamatoria es mayor en presencia de placa. Pero uno no puede descartar, viendo este caso, que la medicación tiene mucho que ver. Fíjense esta papila, comparada con esta. Cambia, ¿no? O sea, esto que uno puede pensar como un éxito a nivel periodontal es un fracaso del órgano. Como no tomó más la droga, el estado gingival se modifica totalmente. Y los dientes, en muchos casos, vuelven a su posición habitual, producto de las fuerzas del labio. A ver, de la ficha sistémica ya les hablé, ¿no es cierto? ¿Les hablé de la ficha sistémica en diagnóstico? Háganme acordar. No, Claudio. ¿No? Bueno. A ver, esta es una ficha sistémica que yo uso en el consultorio. Es la que yo tengo, ustedes la pueden modificar como ustedes quieran. Es absolutamente cambiable, pero sí considero que es indispensable la utilización de una ficha sistémica. Y les cuento algunas cosas que me pasaron con esta ficha sistémica. Por ejemplo, el paciente, yo les cuento cómo lo manejo en mi consultorio. El paciente completa la ficha sistémica en la sala de espera, mi secretaria después me trae la ficha del paciente, yo leo la ficha sistémica, me fijo que puso sí, me fijo que puso no. Hay pacientes que no me contestan nada y dicen, no, porque es todo no, no importa. Anotame el circulito en el no, y después firmalo, hacete cargo de lo que estás diciendo. Entonces, algunos pacientes, muy poquitos, les aseguro, después de tantos años de utilizarla, me dijeron, pero ¿qué es esto? ¿Qué son estas preguntas? ¿Qué es de servicio secreto? ¿Que necesitas saber todo esto? Y la respuesta es no. Si yo te considero un ser integral, al que le pasan cosas, aparte de tener una muela o una encía que arreglar, tengo que saber qué es lo que te está pasando, porque posiblemente alguna medicación que vos tomás o alguna patología que vos tengas influyan en tu respuesta de la encía o de tu estado odontológico. Por lo tanto, necesito hacer esta ficha sistémica. Y por ejemplo, una paciente me puso asma bronquial, me puso sí. Entonces le digo, ¿sos asmática? Sí, soy asmática. Pero no me pusiste ninguna medicación acá. No hay ninguna medicación. ¿No tomas nada? No, no tomo nada. Solamente me aplico el inhalador, el puff puff, que me lo aplico, ¿cuántas veces por día? 2, 3 veces por día. Muy bien. El puff puff es corticoide por vía inhalatoria. Por lo tanto, un paciente tomando corticoides es un paciente que está inmunodeprimido. Por lo tanto, cabe la posibilidad que ese paciente sea necesario, ante la necesidad de un tratamiento periodontal, que esté premedicado con antibióticos. Y el paciente no considera posiblemente que eso es una medicación, porque se lo aplica directamente por vía inhalatoria, no toma una pastilla. Otra cosa que me han dicho, por ejemplo, fiebre reumática. Una paciente me puso sí, que tiene fiebre reumática, que tuvo fiebre reumática de chica.
Entonces yo le digo, mira, entonces la fiebre reumática deja como consecuencia algún tipo de alteración cardíaca, las válvulas cardíacas, que cabe la posibilidad que necesites algún tipo de medicación o algo. Esto lo tenés que hablar con tu cardiólogo. Y acá es importante verles la cara y que me vean a mí. Entonces yo, antes de empezar el tratamiento, necesitaría que vos veas a tu cardiólogo y que me traigas una orden de tu cardiólogo diciendo que estás en condiciones o si necesitas algún tipo de premedicación previa o algo por el estilo. Respuesta y cara de la paciente. Dientes superiores sobre el labio inferior. ¿Así? Diciendo, como diciendo, hay 20.000 odontólogos en nuestro país y a mí me viene a tocar justo el que me manda el cardiólogo, cuando 1000 veces fui a dentistas antes y no me mandaron a ningún lado. Bueno, frente a esta situación, la paciente me dice, mire doctor, disculpas, mire doctor, yo fui a muchos dentistas, nadie me dijo nada de todo eso, y aparte el cardiólogo, que es muy amigo mío, me dijo que estoy perfecta, que puedo hacer vida normal, que no necesito nada, que solo me quedó en el electrocardiograma un pequeño soplo, pero que es absolutamente normal. Muy bien, un soplo es una manifestación en el electrocardiograma de una alteración valvular. Yo no estoy capacitado para determinar si esto es muy complicado o poco complicado. Por lo tanto, el que está autorizado es el cardiólogo. Por más que, entonces, por más que no le guste mucho a la paciente, hay que hacer el control con el cardiólogo. Otras cosas que me aparecieron en la ficha sistémica, y por eso se las marco tanto y le doy tanta importancia. Bueno, en este momento, enfermedades de transmisión sexual, HIV y todo eso. Algunos pacientes, algún paciente me ha notado, sí. Lo llamo al odontólogo y le cuento a su odontólogo y digo, sí, vi al paciente que me mandaste, tal y tal, me dijo que no hay ningún, me dijo que está, me contó que lo mandaste, que tiene los problemas gingivales, yo lo vi, se puede hacer el tratamiento, lo que sí estuvimos hablando de su carga viral, como me dijo que en los últimos estudios le dio negativo, y se tenía que hacer un estudio ahora, y al tener su carga, como es HIV positivo, en su carga viral la analizaremos en el próximo estudio. Respuesta del odontólogo, ¿cómo HIV positivo? A mí no me dijo nada. Mi respuesta, ¿vos se lo preguntaste? O sea, un paciente HIV positivo es un paciente, ahora no tanto, pero hace unos años era un paciente discriminado por la sociedad. Le iban a dar la mano y cuando decía que era HIV positivo sacaban la mano. Por lo tanto, todas estas preguntas yo se las tengo que hacer al paciente. O sea, hoy considero que la no utilización de una ficha sistémica, les diría que hasta se podría considerar iatrogénico. Si consideramos que el ser humano es un ser integral, al que no solamente hay que tratarlo por una muela, o que no solamente tiene una encía inflamada, sino que es un ser humano, que aparte de tener una encía inflamada o una muela con problemas, tiene otras situaciones clínicas que ameritan ser vistas, es indispensable la realización de una ficha sistémica. Bueno, a ver. Bueno, ¿cómo están? Pueden abrir los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Yo me quedé con una duda, Claudio, de la paciente que tomaba fenitoína. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Flor Varela. Florencia. Ah, Flor, ¿dónde? Acá. Ahí estás. La paciente que tomaba fenitoína, cuando le hacen la terapia básica de la semana, la cirugía resectiva, sí. ¿le dieron antibióticos? No.
No dimos antibióticos. En general, este tipo de cirugías no requiere antibióticos. Sí requiere la cobertura del tejido conectivo que va a quedar expuesto. Pues piensen que esto no tiene como la técnica de gingivectomía que yo les contaba el otro día. Ustedes toman con una pinza ese agrandamiento gingival y lo van debridando lo mejor que pueden. Una vez que sacan todo lo más gordo, es que biselan y le dan forma a ese tejido gingival. Entonces, el único cuidado es la protección del tejido gingival, del tejido conectivo expuesto. No, en este caso no damos antibióticos. ¿Mm? Sí damos, por supuesto, clorexidina, porque necesitamos clorexidina, porque el paciente no va a poder cepillarse. Claro, para la higiene. Para la higiene. ¿Qué otra pregunta? Una consulta. Cuando un paciente toma... ¿Quién sos? ¿Quién sos que no te veo? Ahí está, Dayana, dale. Un paciente toma alguna medicación para anticonvulsionante y deja de tomarlos si hay, no sé, un tiempo en el que no haga, que siga el efecto. No sé si En general, los pacientes que toman drogas anticonvulsivantes son pacientes crónicos, que requieren tomar esas drogas anticonvulsivantes. Por lo tanto, es muy difícil. Está bien, porque la semana pasada... Alguno prendió el micrófono y se escucha mucho ruido. Ahora Paula. Sí. Dale. No, justamente viene la pregunta, la semana pasada vino un paciente que tenía las encías, bueno, le hice la historia clínica, todo, y me dice, sí, es que yo estaba tomando, pasa que hace un año que no tomo más. Y tiene agrandamiento gingival, y aparte de mucha placa, ¿no? Entonces, justo vino la clase, por eso la pregunta. Yo hice la terapia básica, pero no sé cuánto tiempo es que puede llegar a durar el efecto. Mira, en algunos casos duran años ese efecto. Duran años. ¿Qué haría yo frente a un paciente que me dice que hace un tiempo que dejó de tomar las drogas anticonvulsivantes y yo lo tengo que atender? Bueno, lo que haría es, primero hacer la terapia básica y ver cuánto componente inflamatorio, edematoso tiene ese agrandamiento. Bajar el cuadro inflamatorio. A partir de ahí, vería la respuesta y a partir de ahí tomaría decisiones. Si es un paciente que viene, esos agrandamientos fibrosos no bajaron de tamaño, no son compatibles con la estética o con la función, haría la cirugía y lo controlaría en una primera etapa más seguidito y vería la respuesta. O sea, los controles periódicos y la frecuencia de los controles es muy variable. Un paciente, por ejemplo, que ustedes ven, consideren inicialmente por su grado de patología periodontal que lo tienen que ver cada, supónganse, 3 meses. El paciente mejora mucho, entonces ustedes quizá deciden verlo cada 6 meses. A partir de ahí hay cambios en su vida, se separa, se cambia de trabajo, se cambia de vivienda, no sé, lo que sea que haga que cambió algo en su vida en forma desfavorable. Y seguramente se va a ver perjudicada también su estado gingival. Y si esto es así, acortaré los periodos de controles. Y una vez que vuelve a la normalidad y lo veo bien y veo que su respuesta es positiva, vuelvo a estirar los tiempos de visita. O sea, piénsenlo en los controles periódicos, piénsenlo como algo variable, que va cambiando en la medida de ver la respuesta. Lo que sí piensen que un paciente periodontal lo van a tener que ver siempre. Y el mejor tratamiento no es la cirugía más sofisticada. Esto es lindo de ver, es lindo de hacer, nos encanta hacer este tipo de cirugías raras raras no, sino complejas, en las que damos una solución hermosa a nuestros pacientes, nos encanta.
pero el éxito final es que eso dure a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el secreto no está en la técnica quirúrgica, que ustedes lo van a aprender y lo van a hacer. El secreto está en la capacidad de generar un cambio de conducta en los pacientes. Este es el secreto. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra pregunta, chicos? Claudio, los Sí. pacientes que toman ciclosporina es de por vida también, ¿no? Los pacientes trasplantados, sí. Sí. Para lograr la estabilidad del órgano trasplantado y evitar el rechazo. Claro. Sí, Sí, no los sabía si pacientes era, no me acordaba si era por un tiempo o de por vida que lo tenían que tomar. no toman de por vida. Y los pacientes hipertensos también toman de por vida, van cambiando la droga y la dosis según la respuesta de en cada momento, porque es muy variable. Gracias. Y los pacientes que toman anticonvulsivantes, posiblemente también. Hay pacientes que de niños tomaron anticonvulsivantes porque tenían convulsiones que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento y llegan a los 5 o 6 años y ya no toman más. Pero un paciente que tiene alguna patología más severa o en el adulto, en general son drogas que se siguen tomando a lo largo del tiempo, toda la vida. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno, terminamos un cachito antes, para que empiecen a disfrutar del fin de semana. ¿Cómo estuvo? Ahora pueden abrir los micrófonos y pueden contarme, ¿cómo estuvo el fin de semana ¿Cómo lo vivieron? Con frío. Con No, frío. lindo. ¿Y las clases estuvieron buenas? Sí, los casos clínicos estuvieron muy interesantes, la verdad. Los casos clínicos estuvieron buenos, ¿no? Sí. Sí. Aparte una variedad enorme de casos. Vieron que había casos con implantes, casos de estética, casos de tratamientos periodontales, casos de injertos óseos. Estuvo, sí, realmente muy interesante. A mí me gustó mucho. Los casos que vieron, parece que año a año, al verlos, van mejorándose. Entonces las